Vale, bueno, pues venga, vamos a dar comienzo. Pues nada, buenos días a todas. Es para nosotras, para el equipo de NABLE, un placer poder realizar estos encuentros. Esta es la tercera actividad que hacemos a lo largo de todo este año, de toda la temporada expositiva. Esta vez va sobre la exposición de Pilar del Puerto, que va a estar presente en este conversatorio. Para quien no conozca Navelar, voy a hacer un pequeño speech inicial para contaros acerca más de nuestro proyecto. Es un proyecto facilitador que se dedica a la creación, al encuentro, a la colaboración y al intercambio artístico, así como a la capacitación de los profesionales de la cultura. En especial nos dedicamos a acompañar a artistas plásticos y visuales y a creadores escénicos. Nuestro proyecto nace de una necesidad como muy personal, ¿no? Buscar un espacio real de encuentro, ya sea, bueno, a través de redes sociales, pero propiciar esas citas imprescindibles entre creadores interdisciplinares. Somos un proyecto facilitador referente madrileño del pensamiento y de la creación, sobre todo contemporánea, que queremos dignificar a este sector. De esta manera, Periféricas aparece como una actividad paralela mientras sucede cualquier tipo de exposición dentro de nuestro programa expositivo, para expandir y hacer acciones culturales más allá de la propia infraestructura. Hoy contamos con Pilar del Puerto, con Maite Gómez y Joel Blanco. Y bueno, vamos a conversar, van a conversar ellos durante alrededor de unos 35 minutos sobre este mundo, ¿no? que tiene Pilar dentro de toda su línea expositiva. Voy a darle paso ahora a Concha, que es ayudante de galería y compañera, para que pueda hacer una introducción de este conversatorio. Hola. Bueno, decir que los tres en realidad son artistas, aparte de investigadores, y que Joel es el comisario de la exposición de Pilar, em, con el título de Ay, 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 ay. Y ya, bueno, entonces, en este conversatorio me gustaría em, que partiendo de la pieza de Maite, titulada Siete años de mala suerte, que es un vídeo que realizó en 2021, charlásemos sobre, bueno, una pregunta. A todo esto, corregidme por favor si me equivoco, pero a mí me ha dado la sensación de que la exposición de Pilar, ya en este caso reflexiona más sobre la fisicidad de las inteligencias artificiales, mientras que Maite es más bien como buscar la tangibilidad de un avatar que generalmente tiene una forma humanoide, con lo cual hasta cierto punto te identificas y conectas, pero tampoco del todo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa pieza, ya que en la exposición de Pilar también hay varias obras que son espejos, espejos en los que interviene la inteligencia artificial de algún modo, em, como es el caso de aquella en la que la inteligencia te reconoce las facciones y si según se asemeje más o menos a lo que ella entiende que es un hombre, pues te da un porcentaje de cuán feliz vas a llegar a ser en tu vida. Entonces, bueno, os quería preguntar si pensáis que si ese espejo, esa barrera, esa pantalla, esa brecha entre el cuerpo físico y el cuerpo digital, que bueno, también es físico, si esa brecha ya se ha roto, si esa especie de barrera entre el cuerpo físico y el cuerpo digital se ha partido y qué canales preferimos para somatizar según qué dolencias. Si preferimos experimentar la tristeza desde un avatar, si las inteligencias artificiales nos llegan a consolar. ¿Cómo son esos canales y esos encuentros? Pues nada, con esto damos paso a este conversatorio y yo creo que Pilar, puedes, si quieres, comenzar tú y ya vais entrando, podéis encender los micros, los participantes, y ya vais conversando como consideréis. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todas, muchas gracias Concha por introducir. Y bueno, básicamente sobre esta barrera yo siempre he entendido que hace bastante tiempo que esto se rompió, ¿no? No existe esta dualidad de espacio físico, espacio material. Y bueno, en la exposición realmente de lo que hablábamos es
de entender cómo esta irrupción de las tecnologías y sobre todo pues, de la inteligencia artificial de alguna forma modifica nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces es más bien ese paso a cómo la tecnología nos construye de vuelta a nosotras mismas. Y bueno, esto es una de las cosas que he hablado también mucho con Joel, que sobre todo en el texto se ve bastante claro, ¿no? Como esta co-creación de la que hablábamos al principio también, ¿te acuerdas? Y, y bueno, no sé, Maite sí que es verdad que en sus piezas tiene como más alusión, ¿no? A esta representación del cuerpo que también vemos en alguna de las obras de la exposición, a esta idea también de la piel, de la carne, ¿no? De esas nuevas visualidades que también forman parte de este cambio, ¿no? Que estamos viviendo. Y bueno, no sé si queréis añadir. Sí, a mí me interesaba mucho de tu exposición y sí que creo que, bueno, esta es la idea del texto, ¿no? En nuestro trabajo sí que yo lo veo que el texto como que impera, ¿no? El discurso como se transfiere a lo largo de distintos medios y también en cierto modo yo sí que encuentro en ti la idea del avatar, ¿no? Cuando tenemos un jarrón que habla sobre su materialización o una inteligencia artificial que ha decidido concretarse, eso también sería un avatar, ¿no? Como cómo se materializa tanto algo virtual, o sea, ese doble camino, ¿no? De algo virtual se materializa de forma analógica y algo analógico puede pasar a la virtualidad, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de que de que la brecha bueno, de que el cuerpo ya sea un cuerpo un poco electrónico, ¿no? Y ahí hay una autora que me gusta mucho que se llama Vivian Sobchak, que tiene un libro que se llama Carnal Thoughts, que sea como pensamientos carnales, ¿no? Y es una investigadora súper interesante. Ella es, vamos, a mí me parece una fiera de pensamiento, pero aparte es muy curioso porque ella tiene una prótesis. Entonces ella vive con la máquina, ella vive con una pierna protésica y habla siempre de lo que, bueno, que a lo mejor está, bueno, por el pensamiento de Donna Haraway y de otras mujeres filósofas y personas no normativas que hablaban mucho sobre el conocimiento situado, ¿no? Que yo creo que ella habla desde que un poco como sitúa el conocimiento, aparte de que sea una investigación científica, pero también desde mi cuerpo, porque es que tampoco como cuando estudiamos un fenómeno científico siempre está el cuerpo de por medio, incluso si es el acelerador de partículas, uno no deja su cuerpo y su experiencia atrás para colocarse delante de un fenómeno científico, ¿no? Pero esta mujer, Vivian Socha, lo que decía en este libro, que a mí me interesaba mucho, es que el cuerpo como que se vuelve un cuerpo electrónico cuando está en algo mediado, ¿no? Tanto incluso cuando se ve una película, uno se está proyectando hacia la película y por eso la ficción tiene tanta potencia, o incluso un documental, ¿no? Cuando ve a otro ser humano en la pantalla y te puede identificar con ellos, ¿no? Como que yo creo que en realidad ese camino que ahora nos parece muy sorprendente tiene trazas mucho más atrás, ¿no? Que el ser humano siempre ha intentado como desplegarse por varias dimensiones a través de la ficción, a través del cine, de los instrumentos, no sé, puede ser incluso la literatura, de los instrumentos de antes del cine, ¿no? Como los panoramas, como siempre como meterse en otro espacio, ¿no? Y ahí poder experimentar ciertas cosas. Entonces, bueno, creo que ahora, obviamente con la inteligencia artificial, con las posibilidades de las redes sociales, ¿no? Que también a través de la realidad virtual, pues como que se está llegando ahí a una capacidad súper potente, ¿no? De poder transferirse a un espacio, aunque un poco todavía no accesible a todo el mundo, porque las gafas cuestan dinero, no es como tan fácil como parece en realidad, ¿no? Nos pinta la tecnología. Pero eso creo que es interesante y que quizá ya estaba pasando porque las personas siempre han querido que pase, siempre han querido ir a otro lugar, un poco. Sí, bueno, yo creo que también es un poco esa idea de que, de que es todo relacional, ¿no? De que al final, pues todas estas acciones que conforman nuestro día a día nos modifican y van construyendo incluso la forma que tenemos de sentir, ¿no? Que es una de las cosas de las que hablábamos en la exposición, de cómo estas nuevas formas de relacionarnos con otras personas y también con la tecnología, pues de alguna forma pasan al cuerpo y somatizan, de ahí también la idea de este conversatorio. Y quería también recuperar una frase que me parece chulísima de Remedios Zafra, de su libro Frágiles, que ella dice que se equivocaban quienes advertían del riesgo de que los robots se convirtieran en humanos, cuando los humanos ya iban tan adelantados en esto de ser como máquinas.
Y yo creo que esta frase también nos conecta mucho con alguna de las piezas, porque, por ejemplo, en el jarrón es un jarrón que nos cuenta su historia, la historia de una inteligencia artificial que se ha cansado de su destino servicial, de estar todo el rato trabajando y ahora pues pasa a tomar como las riendas de su vida y decide vivir en un jarrón de finales del siglo XX porque pues va a recibir cuidados y no va a tener que trabajar. Entonces, esta idea de cómo de alguna forma nos miramos también en esta idea del espejo, nos miramos en los elementos que utilizamos en nuestro día a día, como pues cualquier tipo de máquina, internet. Esto nos hace pensar que tenemos que rendir hasta ese nivel, llegando a estar pues siempre súper cansadas y no poder con nuestro día a día. Entonces, un poco de lo que, o sea, lo que pretendía era como seguir reflejándonos en estos dispositivos, pero que de repente pues estos dispositivos decidan romper con lo que se espera de ellos y tener pues una actitud mucho más humana, por así decirlo, ¿no? Y no sé. No, pero eso es muy divertido porque es como es otra vez volvemos a la idea de proyección, ¿no? Que al final es en este momento, además, en la fase espejo, precisamente cuando empezamos a ser personas, ¿no? Cuando somos capaces de reconocer una imagen y decir, ah, esa imagen soy yo, ¿no? Y esto lo seguimos haciendo pues, a lo largo de nuestras vidas a través de millones de cosas que no tienen nada que ver con nuestro cuerpo directamente, ¿no? Puede ser o un avatar o puede ser incluso un teléfono móvil o una serie, ¿no? Por eso la peña le flipa el horóscopo, porque de algún modo te funciona para suplirte esta necesidad de espejo, ¿no? De, hostia, yo soy esta cosa que está aquí escrita, ¿no? De pronto. Y por eso también, precisamente, tendemos a atribuir o a buscar la humanidad en los modelos de lenguaje, ¿no? Porque nosotros usando el lenguaje como herramienta para pensar y para crear, conciencia, ¿no? O lo que nosotros entendemos como conciencia a través de esos símbolos abstractos que es la palabra, pues nos hace pensar indudablemente que si una herramienta es capaz de manejar esta herramienta que nosotros usamos como lenguaje, le atribuimos inteligencia y le atribuimos conciencia, ¿no? Decimos, hostia, esta imagen de aquí que acaba de generar este Midjourney parece consciente, parece que lo ha hecho sabiendo lo que hace cuando en realidad no. Entonces ahí tenemos un poco un reto también, ¿no? Hostia, igual estamos humanizando demasiado esto que todavía no lo es, ¿no? Que simplemente está usando las mismas herramientas que nosotros. Y, y claro, ahí lo que tenemos también es que y esto es que me pongo muy intenso, pero es esta idea de otra vez, hemos hecho algo o estamos haciendo algo que a la vez nos sirve a nosotros para entendernos a nosotros mismos. Es decir, estamos haciendo ese espejo a través de los modelos de lenguaje y de los modelos de imágenes generativas que nos ayudan a entender también nuestro propio proceso creativo, ¿no? Entonces, en este momento, cuando tú hablas del jarrón que quiere dejar de trabajar demasiado, me parece darle la vuelta a la historia, porque al final todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con la automatización no es más que un proceso lógico del capitalismo, ¿no? De vamos a optimizar todos los procesos, incluso los que creemos que son intrínsecamente humanos, ¿no? Entonces yo en el jarrón veo un poco esta historia, ¿no? De, hostia, lo estoy diciendo a través de un jarrón, pero en realidad eres tú quien está cansado y quien quiere dejar de currar tanto, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que es una forma, bueno, un poco también lo que estaba diciendo Maite, ¿no? El conocimiento situado de cómo cada una habla desde su propia situación y al final la idea un poco del arte es esto, ¿no? Que tenemos estas libertades de poder hablar desde en primera persona, pero tratando de conectar con esas situaciones que nos pasan al final. Y bueno, también recuperando un poco esa idea también de prótesis de la que nos hablaba Maite, a mí me gusta mucho la obra de Mit Borràs, no sé si la conocéis, Sí. pero él habla también de esta relación, ¿no? Con estas prótesis, el cuidado también, con estos otros. Y me gusta mucho también una frase que suele decir que nada define más el presente que cómo imaginamos el futuro, ¿no? Y esto yo creo que es clave, ¿no? El pensar desde hoy a dónde vamos y cómo nos estamos relacionando con todas estas cosas. Sí, es No una sé. idea súper interesante porque eh,
O sea, claro, yo pienso que, o sea, la idea del invento también es muy curiosa, ¿no? Como que un invento, o sea, el invento realmente no se lo inventa una persona, es como un proceso en el que alguien en un momento patenta una cosa, ¿no? Entonces, son procesos muy largos de muchas personas pensando, simplemente que una llega primero como a privatizarlo, ¿no? Que con esta idea de Joel, de que al final todo se hace por el capitalismo, ¿no? Pero es muy curioso porque yo siempre pienso, claro, si nuestros intereses hubiesen sido otros, lo invento o la búsqueda de la tecnología habría ido hacia otro sitio, ¿no? Es decir, ¿por qué no ha interesado tanto como llegar a generar un doble de nosotros, ¿no? Que también esto es muy interesante que dice Joel, un doble como que en cierta manera nos sorprende, ¿no? Pienso, a lo mejor si no hubiese interesado, si hubiésemos sido una sociedad eh, que todavía tiene como un interés en la agricultura o su sustentación en la agricultura principalmente, pues a lo mejor nuestros inventos tecnológicos serían otros, ¿no? Aunque también hay avance en ese sentido, ¿no? Pero me parece muy interesante que como el entretenimiento en general, el entretenimiento y el quitarnos un trabajo, pero, o sea, como que hacia ahí han ido los inventos, ¿no? Como que la gente lo que quiere es descansar, pero tampoco hay un plan para qué se hace con la gente cuando no trabaja, porque eso va a ser muy interesante, ¿no? Que estamos muy cansadas de tener trabajo porque está mal planteado, pero ¿qué va a pasar cuando la sociedad automatice muchísimos trabajos y sobre todo las personas seguramente sobre todos estos servicios que suelen ser clases más bajas sociales, porque se la como marginaliza ahí, ¿no? Como a servir a los demás eh, por las oportunidades que tienen desde el principio, ¿no? No tanto por su elección, como que toda esa gente de repente que ya es pobre se va a quedar todavía más pobre ¿no? Y que serán como personas de clase media alta o alta las que hayan tenido acceso, por ejemplo, a puestos de ingeniería o de ciertas, ¿no? Como disciplinas que serán los que controlen las máquinas y quizá haya supervisores de máquinas, ¿no? Pero es muy curioso que es como, quiero descansar de mi trabajo, pero también no tener trabajo es un trabajo a tiempo completo, cuando uno no tiene una manera de subsistir, ¿qué va a hacer tantísima gente, ¿no? Entonces, me parece sí bastante curioso como que a veces vamos como hacia un invento. Creo que ya como que vemos la meta, pero quizá no estamos 100% pensando como que solamente queremos llegar y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Con llegar me basta, pero no pienso en las consecuencias, que creo que en general es algo que quizá defina un poco como el capitalismo extremo en el que vivimos, ¿no? Creo algo y de repente ya no sé ni por qué lo he creado, ni si su uso de verdad me va a ayudar o va a generar muchos problemas para los que no estamos preparados como sociedad, ¿no? Y también una cosa que me gustaría lanzar ahí, porque hablando de la inteligencia artificial, que hablábamos un poco el otro día, Pilar, de que era esta idea de que las máquinas parecen imparciales, pero en realidad son programadas por seres humanos. Es decir, una máquina, cuando tu espejo, mediante la inteligencia artificial, según cómo sean tus rasgos, más parecido a un hombre normativo, lo que ha entendido la máquina, o se le ha enseñado a la máquina que es un hombre, claro, parece como hay que ver la máquina, ¿no? Como que mala, ¿no? De repente la máquina van a ser perversa y tal, y en realidad son las personas que la han programado, es como un niño, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que el niño a lo mejor dice una palabrota o le pega a otro niño o insulta o aterroriza a otro niño y habría que ver cómo son los padres, ¿no? En ese sentido, porque no, nada nace bueno ni malo en principio, ¿no? Podríamos, claro, pues es una charla filosófica como demasiado intensa, pero la idea de que esta cosa de perversidad de los humanos, es decir, inteligencia artificial, ¿no? Como que en realidad es la misma nuestra, lo que pasa es que está automatizada. O sea, es exactamente muy parecida a nosotros y funciona, o sea, no podemos pensar de forma distinta como nosotros somos, ¿no? Estamos condenados a eso, ¿no? Entonces lo de artificial parece que lo separa mucho cuando en realidad se va a equivocar y va a tomar, ¿no? Se le podría también como da un poco de carta blanca o de presuponerle una inocencia también porque no sabe los contextos en los que opera, ¿no? Cuando ella te dice que va a ser más feliz si es un hombre, no creo que piense que eso es malo porque no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante curioso, ¿no? Como que todo lo que creamos lo intentamos separar de nosotros cuando en realidad inevitablemente está nuestra huella ahí, ¿no? Y eso creo que se ve muy bien en tu exposición, ¿no? Al intentar humanizarla un poco a estas pobres máquinas que dicen cosas de las que podrían arrepentirse. Sí, Ah, bueno, pongo un poco de contexto porque igual hay gente que no conoce la pieza, pero bueno, esta obra, que es El espejo de la felicidad, parte de un texto creado con GPT-3, donde yo le pedía un texto de feminismo. Entonces, me dijo que las mujeres no llegan a ser tan felices como los hombres por las discriminaciones que sufren. Y esto fue hace unos años, hace como 3 años, cuando estaba como muy de moda hablar, ¿no?, de los sesgos en las inteligencias artificiales, ¿no? También un poco eso de lo que hablabas, ¿no? De que son al final el reflejo no tanto de quién lo programa, yo creo, sino más bien
del comportamiento humano y de los datos que se utilizan para entrenar a estos algoritmos. Y el espejo, o sea, yo lo que pretendía con él, cuando hablaba de esto, de la felicidad y también de la idea de cómo eres vista o cómo eres percibida por un dispositivo, ¿no? Entonces, a mí me hacía como mucha gracia, ¿no?, esta idea de la predicción, una predicción basada en cuánto te pareces a lo que ha aprendido que es un hombre. Y sobre todo incidiendo en eso, ¿no?, en el hecho de que por sufrir discriminaciones ya vas a ser menos feliz. Y nada, pues es un espejo donde tú te colocas delante y tienes reconocimiento facial y pulsas un botón. Y entonces te da un ticket con una predicción que se basa en eso, pues en lo mucho o poco que te pareces a lo que ha aprendido que es un hombre. Y es un algoritmo que primero detecta si hay un rostro y luego analiza y dice pues cuánto de hombre, cuánto de mujer y cuánto de otro hay. Y en base a eso pues hace una ecuación que tiende a 100 y nunca llega al 100. Entonces es también esa imposibilidad, ¿no?, de llegar a una predicción de futuro maravillosa en la que todos somos súper felices. Y luego pues es un ticket que pasado un tiempo se va a borrar porque es una impresión térmica. ¿Sabes? Es también como para pensar cómo somos percibidas por las máquinas en base a nuestra apariencia física y hasta qué punto pues estamos dispuestas a que nos den este feedback que a lo mejor ni siquiera hemos pedido, ¿no? Y eso, yo creo que es importante también pensar en cómo la inteligencia artificial también ahora se está legislando bastante, ¿no?, para ver cómo se entrenan los algoritmos. Y estos entrenamientos que pues, tienen que tener muchísimas cosas en cuenta. Y yo creo que ahí también enlazamos un poco con estos sesgos que tenemos a la hora de crear con inteligencias artificiales hoy, ¿no? Porque a ChatGPT no le podemos hablar de sexo, o sea, no le podemos meter una imagen a Dalí que aluda a determinadas partes del cuerpo, porque de repente te dice yo con esto no trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto también estas limitaciones nos dan un espacio más seguro con el que trabajar en Internet, pero también nos impiden como seguir explorando estas otras posibilidades que hace unos años sí que podíamos, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo también. Sí, muy curioso lo que dice. O sea, bueno, creo que quizá a nivel usuario, quien haya podido experimentar con ChatGPT, ¿no? Y ciertas cosas no te las dice, o no existe el enfado en ChatGPT, no existe como la negatividad, ¿no? Como que algo necesariamente humano, ¿no? Porque no sé, o sea, creo que es parte del espectro, ¿no? O sea, no se puede imaginar una vida en la que no hay negatividad, ojalá no sea por discriminación o porque tienes miedo, estás aterrorizada por otros, por ser considerada una minoría, por ser la otredad, ¿no? Ojalá esa no sea, tu negatividad no venga de ahí, pero en el mismo día a día, amar, enfadarse, enamorarse, ¿no? Como que son cosas comunes, ¿no? El sexo es una cosa común. A mí me horroriza un poco en realidad que esta GPT sea como esta especie como de como un Amish virtual, en plan como si no existiese nada malo, como una especie así un poco puritano también, porque la sexualidad no necesariamente, o sea, si es en contra de otras personas o en contra de su consentimiento, sí, o para ridiculizarlas, ¿no? Entiendo que, bueno, ojalá todo el mundo fuese ChatGPT que no es capaz de hablar mal de nadie, ¿no? Pero no es así la realidad. Pero el sexo sí me da mucho la atención porque es parte de la vida humana y no necesariamente es malo, ¿no? Entonces, como una especie de sociedad en la que no hay nada malo, como tú hablabas de, ¿no?, de esta frase de Myth Borras, como imaginamos el futuro, en el futuro no hay nada malo y todo lo que hacemos son cosas terribles, ¿no? Es decir, ChatGPT no puede hablar de sexo, pero el sexo es uno de los motores de parte del entretenimiento a través de la pornografía y de, ¿no? En todo y todo es como todo el mundo constantemente se tiene que sexualizar como valor de cambio, como objeto, ¿no? Entonces me parece muy curioso que es como lo que querríamos llegar a ser, que tampoco quizá hay que estar lejos, ¿no? No sé, es curioso esa eliminación de la negatividad que creo que luego en tu obra sí que aparece de ciertas maneras, ¿no? Como tanto en el jarrón como en esta máquina que no llega a tocar lo que quiere nunca, ¿no? Como esta imposibilidad de ser al 100% feliz o de ser al 100% como una se ha imaginado que va a ser, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser así y sea erróneo desde su concepción.
Sí, yo creo que una de las cosas que está bastante presente es eso, ¿no? El evidenciar que, pues que podemos estar tristes y de hecho que estamos tristes, ¿no? Y que de alguna forma esta idea también del entretenimiento nos propone como alternativas o lo que yo entiendo que son como parches para, para esta situación que tenemos hoy y con la que muchas no estamos contentas, ¿no? De esta sociedad. Y alguna de las piezas, pues por ejemplo la lista de cosas que hacen felices a los humanos, es una lista hecha con ChatGPT, pues yo siempre digo que ahí lo interesante de esa pieza no es lo que está, que también, sino lo que no está. Y ahí vuelve un poco, pues tampoco alude a nada relacionado con el sexo, con el cuerpo. Y sin embargo sí que menciona en cosas que hacen felices a los humanos muchas alusiones a Internet y al entretenimiento, a TikTok, a Netflix, a empresas, ¿no? Y yo creo que esto es significativo porque al final estamos depositando como tanta confianza en ChatGPT, pues para hacernos los trabajos de la universidad, ¿no? Para preguntarle qué le regaló a mi madre por Navidad, todas estas cosas y de alguna forma pues conforman nuestra forma de existir, ¿no? De habitar y todo esto al final yo creo que va construyendo lo que somos. No sé. Es muy intenso también, pero bueno. No, Hay- una cosa que decía, ay, perdón. no, era por recuperar, es que ha pasado tanto tiempo que ya casi se va a ir de tema en la réplica, ¿no? Pero una cosa que me parecía interesante, cuando estábamos hablando precisamente de eso, de una IA que te dice que algo es bueno, malo, o tú que puedes llegar a pensar esta IA es perversa porque es racista, es machista o lo que sea, que depende que sea la conclusión que haya sacado de su base de datos, ¿no? Claro, ahí precisamente me interesa mucho esta noción de inteligencia artificial. O sea, obviamente no es una inteligencia real, es artificial lo que está saliendo ahí. Entonces, como depende de una base de datos, no es precisamente inteligente, solo que tiene efectos artificiales que lo parecen. Hay una distinción que hizo Benjamin Bratton en una de las charlas que nos dio hace un par de años, que era la inteligencia artificial versus la inteligencia sintética, ¿no? Y ponía el ejemplo del diamante, ¿no? Si tú haces un diamante en un laboratorio, es exactamente igual que uno que has encontrado, porque es sintético. Entonces ese sería el momento en el que precisamente podríamos estar hablando de esta perversión y alineación, ¿no? Que sería casi este momento en el que tendríamos que tratar la inteligencia sintética como si fuese una inteligencia alien, ¿no? Y decir, hostia, ¿cómo te voy a entender y cómo voy a entender la alineación que tienes? ¿Eres bueno o malo o cuáles son tus intenciones, ¿no? Y volviendo también al comentario este bueno, de que va a eliminar mogollón de trabajos y mogollón de historias, pues precisamente esa es una de las dos crisis que se vienen, ¿no? Una es la del cambio climático, emisiones de carbono 2030, y la otra es la crisis social, que viene de la automatización, que de pronto tenemos que plantear todo el sistema económico, ¿no? Que quizás no tenga que depender del trabajo, porque si no, sabemos que mucha gente se va a ir a la mierda cagando leches. Entonces, bueno, nada, era esta anotación, ¿eh? Ujú. que, que me gusta bastante, ¿no? Esta idea de que la inteligencia artificial puede a la vez salvarnos o llegar a que nos emancipemos del trabajo, o puede hacer que muchas cosas colapsen si no lo tenemos en cuenta antes de tiempo, ¿no? Ujú. No, sí, a mí me parece súper interesante por esta idea de que muchas veces los procesos van más rápido que nuestros deseos mismos, ¿no? Que es lo que tú decías antes, que me ha parecido muy bonito, Pilar, de me da una predicción sobre mí misma, yo lo mismo no la quiero. O sea, no tengo ganas no quiero saber tanto, ¿no? O sea, y todo lo que no sabemos que tienen de nosotros, ¿no? Que se generan con estos datasets, ¿no? A mí lo de la inteligencia científica me ha parecido precioso, ¿eh? Porque sí que es verdad que, no sé, como que tendemos a humanizarlo todo mucho. A mí me sorprende como hacia el otro lado, porque algo que pienso ahora, bueno, no pienso yo sola, lo pienso por haber estado en contacto, como que hay este área o ambiente general de tener en cuenta otros tipos de inteligencia que no solo la artificial, sino la natural, ¿no? La que vendría de los animales, el sistema de los hongos, las plantas, ¿no? Que ahí hay unos sistemas de inteligencia ultra complejos que porque no parecen a lo mejor, porque el lenguaje humano no se equipara a ellos, ¿no? Como que parece que no es del mismo grado que la inteligencia humana, pero sí que lo es solamente de tipo, o sea, es del mismo tipo pero de distinto grado, ¿no? O funciona de otra manera. Sin embargo, eso no nos parece tan
sorprendente, ¿no? Como que haya a lo mejor plantas que se comunican entre ellas y se dividen los recursos según quien necesite qué, ¿no? Y son sociedades, de verdad, esta sí un poco utópicas, más que la que quiere ChatGPT, ¿no? Que tiene toda esta lista de que a los humanos le hace feliz ver Netflix, ¿no? Y a lo mejor hay otras cosas que ni siquiera puede imaginarse, ¿no? Y siempre me sorprende mucho que la sorpresa hacia el futuro y no hacia como lo primitivo, primitivo entendido no como simple o como falto de medios, sino como lo primero que hubo, ¿no? Como lo que hay pretecnológico, aunque la naturaleza es una tecnología también, ¿no? Que creo que se puede ir como englobando esta idea de la inteligencia y la tecnología y a lo mejor de repente cómo se comunican, ¿no? Como a mí me parece fascinante estos peces que para como cortejar al otro hacen como una especie, se van como posando en la arena en el fondo del mar y hacen unos mandalas, que eso también podría ser como el Midjourney, ¿no? O sea, de repente están haciendo unas formas circulares complejísimas solamente para impresionar al otro pez para que, no sé, para que le deje como tener descendencia, ¿no? Con este otro ser pez. Entonces es como muy curioso que siempre hacia adelante y no hacia lo que ya había, ¿no? Que también puede ser muy complejo, pero como no está el lenguaje de por medio y yo no lo entiendo y se me escapa un poco, ya no me interesa, ¿no? Y no lo considero de la misma forma. Entonces, bueno, es un momento pues interesante sí, ¿no? Como de qué se considera inteligencia, por qué nosotros lo vemos tan diferente a la nuestra y por qué nos impresiona tanto la de la máquina y a lo mejor no la de pues, un insecto o un sistema fúngico, ¿no? Complejo. Eso me parece bastante curioso también. Bueno, pues voy a ir, ya ha pasado 35 minutos, os dejo aquí como un pequeño avisito de qué manera podemos cerrar este conversatorio. También lanzo para todas aquellas que nos están escuchando, lo he puesto por el chat, si tenéis alguna pregunta, pues lanzarla y yo la transmito ahora, ¿vale? A mí una cosa que me quedaba decirle a Pilar, que lo hablamos también un poco y que quizás eso creo que está mucho en la exposición, aunque no he podido verla, pero por lo que he visto del dossier es como la idea de la máquina que falla, ¿no? Y parece un poquito más humana y un poco más cercana a nosotras, ¿no? Como que te puedes compadecer un poco. No sé, creo que eso estaba en todas las piezas, un concepto muy interesante también. Sí, yo creo que eso, el entender el error como parte del proceso es súper interesante. Ya solo, o sea, yo cuando hablábamos de esto pensaba, también es un error elegido, ¿no? Muchas veces el plantear la elección de hacer estas piezas como, como piezas que no están cumpliendo con su cometido, ¿no? Que no están no están dando una respuesta a lo que se les pedía. Yo creo que eso es interesante, ¿no? La posibilidad de decidir hasta aquí, yo no continúo. Y bueno, y también sobre lo que estabas hablando antes, Laura Tripaldi está trabajando con, no sé si conocéis el libro que se llama Mentes Paralelas, habla de esto, de la inteligencia de los materiales, ¿no? De otras formas y otros rituales y otras ideas de cómo entender la inteligencia, un poco alejándose de esto que estamos hoy tan centradas, ¿no? Pero bueno, Sí. no sé, creo que no tenemos preguntas. A mí me parece muy bonito, ¿no? Sobre todo esta pieza también creo que era Senovisual, ¿no? Estudio Senovisual, que es un gancho, Sí, ¿no? Que intenta tocar una pantalla y nunca llega, ¿no? Que esa idea de nunca voy a llegar al 100% de la felicidad, nunca voy a poder hacer bien mi trabajo, y glitcheado, ¿no? Como yo como humana también. Creo que ahí, ¿no? Se ve mucho esa capacidad de somatizar a través del arte ultra tecnológico que quizá uno no lo piensa al principio, que puede sentirse como muy cercano, ¿no? A una máquina que ha fallado y yo en realidad, ¿no? Cuando veo esos mensajes en los espejos, que también hay una pieza tuya, que son unos mensajes escritos también en la superficie de un espejo, y esta idea del reflejo de la que hablaba Joel, ¿no? De que creamos algo que nos refleja inevitablemente y con lo que luego también hay que lidiar, ¿no? Con ese reflejo nuestro. Pero esos mensajes tristes de las máquinas, ¿no? Como no he podido hacerte feliz, no he podido, y eso es algo que a lo mejor yo le puedo decir a mi madre o a mi amiga o a mi pareja, ¿no? No te he fallado, ¿no? Y ahí creo que sí que hace un trabajo muy bueno en trabajar desde esa parte emotiva que a lo mejor no se le añade mucho o no se le, sí, se relaciona con lo maquínico, ¿no? Eso creo que es muy interesante de tu trabajo. sí, al final la pieza esta de Xenovisual Studies es como también pensar un poco la imposibilidad del deseo, ¿no? La imposibilidad de que esta estética que todas reconocemos ya como estética de inteligencias artificiales, pues trascienda, ¿no? Y como esa idea de no conseguir llegar a esa imagen que aluda al cuerpo, ¿no? A la carne y un poco desde ahí.
Y luego sobre la otra, la de los espejos, esto a mí bueno, es una con la que he trabajado bastante porque al final todas esas frases yo las utilizo en mis comunicaciones, en congresos, mi parte como más académica. Y había una que era yo no duermo, no, yo no sueño porque tampoco duermo, ¿no? O me siento acompañada por internet. Estos son fragmentos cogidos de conversaciones con Alexa. Entonces, de alguna forma es eso, nos sentimos reflejadas también en esto que podríamos estar diciendo cualquiera de nosotras. Y pues no sé. Ah, mira, tenemos una pregunta. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Por qué en las piezas tanto Maite como Pilar le dan importancia a la palabra y el texto? Pues, bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, que empiece Maite, que yo ya he hablado mucho. No, también me he enrollado, es que tenía mucha ganas de hablar en español de cosas que aquí no siempre tengo acceso a personas en mi idioma, ¿no? Como con las que podía hablar de esto y me he emocionado un poco. Para mí es que el texto es como lo más primario que he hecho desde siempre, como la forma en la que yo me he podido comunicar. Creo que para otras personas ha sido más tratamiento de los materiales o la forma, cuando eres una persona pequeña, pues hacer pues, estos dibujos, otras personas les gusta hacer, ¿no? Desde pequeña para mí el texto es más fácil, es una forma más directa de expresarme, a lo mejor, porque en el trabajo creo que todas las personas que trabajamos con herramientas de software o de hardware normalmente es un poco difícil a veces llegar a decir una cosa exactamente como una quiere, porque ya es difícil escribiendo, ¿eh? Eso es muy difícil. Pero con una máquina de por medio muchas veces se complejizan muchísimo los procesos, que creo que tanto en el trabajo de creo que de cualquier persona en el mundo ahora mismo que te haga trabajar con un ordenador, a veces para mí es difícil en 3D decir exactamente o hacer que el avatar consiga hacer lo que quiere hacer, porque, porque es un proceso tecnológico en el que, bueno, pues tengo que ver muchísimos tutoriales, tengo que aprender, falla, la máquina falla, es como una pugna todo el rato. Escribir también es una pugna, pero sí que me permite un canal un poco más directo, ¿no? Y de quizá incorporar una narrativa, o sea, yo tengo mi forma de acercarme a la vida también en general es más narrativa, entonces, bueno, me permite como transferir eso de mí a la obra, ¿no? Y también estamos rodeados de texto y no solo de imágenes, que hablamos mucho de las imágenes, pero es que el texto lo ocupa todo, ¿no? Como que la gente a lo mejor no lee tanto el libro últimamente, o eso es lo que se dice, que no sé si es 100% cierto, pero todo el mundo está leyendo constantemente en el teléfono, ¿no? El texto creo que es una cosa que también viene dado ahora mismo, la sobreproducción de imágenes y la de texto, ¿no? Entonces creo que ahí también tú coges mucho de eso. Sí, o sea, mi caso es, bueno, son varias cosas, ¿no? Pero esta idea de o sea, la sobreexposición a imágenes que tenemos constantemente en redes sociales, y el texto sí que está ahí, pero yo creo que la forma de enfrentarnos a él en una sala de exposiciones es diferente. Estamos quizá demasiado acostumbradas a pararnos delante de un cuadro y en este caso, pues te está apelando directamente, ¿no? Mm, y sobre todo también por el entender la palabra o los sistemas del lenguaje relacionado con la tecnología y con inteligencia artificial, como esa idea que se tenía, ¿no? de que lo que nos hace humanos es la capacidad de comunicarnos, de la palabra, pues está claro que en este punto no, y que igual tenemos que atender a lo que nos están diciendo, ¿no? A lo que estamos viendo a día de hoy. Y, y eso también con Joel, cuando hablábamos de la exposición al principio y del texto, ¿no? Del entender la emocionalidad a través del texto, ¿no? De cómo se representa o cómo se... Sí, pues por ejemplo con el título, ¿no? que pusimos a la exposición, pues se intentaba hacer un poco eso, ¿no? Cómo a través del texto pues puedes llegar a otros lugares. Bueno, pues yo creo que con esto es un maravilloso cierre. Muchísimas gracias a todas por participar. Como he dicho al principio, podéis revisionar este vídeo en nuestro canal. Y nada, muchas gracias Joel, Maite y Pilar, porque esto de verdad es inagotable. Podríamos estar aquí todo el día. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. A vosotras. Muchas gracias. Nada, ya veré fotos de la exposición y vídeo, así la documentación que creo que había hecho un trabajo
lo súper súper bueno, me parece como hay una cosa súper condensa en el buen sentido, ¿no?